7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario; el economista Walter Spurrier Vaquerizo, director de Análisis Semanal. Les invitamos para hacer unas reflexiones a propósito de la sentencia en el caso 1-23. El Pleno de la Corte Constitucional se pronunció 5 votos contra 4, en donde, en resumen, la Corte resolvió la objeción total del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica derogatoria de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que fue la reforma tributaria que entró por Ministerio de la Ley en noviembre del 2021. La Corte sostiene, en resumen, este dictamen largo de 29 páginas, que al aprobar el proyecto de la ley derogatoria, la Asamblea Nacional inobservó el artículo 135 de la Constitución relativo a la iniciativa privativa del presidente de la República para presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. ¿Qué significado tiene esto? Empiezo con el doctor Napoleón Santamaría. ¿Qué significado tiene este pronunciamiento categórico de la mayoría de la Corte Constitucional? Muy buen día, Napoleón. Saludos, apreciado Miguel. Muy buen día a Walter y a todos los amigos que nos prestan con su amable atención. La Corte lo que hace el día de ayer es zanjar un tema que el Ecuador ya lo tenía que tener zanjado hace décadas, si no cientos de años. ¿Y por qué esto? Cuando revisamos la historia legislativa de Colombia, la Asamblea Colombiana jamás ha derogado una ley tributaria colombiana. Lo mismo pasa en Perú. Ninguna asamblea, ningún poder legislativo de Perú ha derogado jamás una reforma tributaria. Y lo mismo en Chile y en Argentina. Lo que le quiero decir con esto, mi querido Miguel y amigos, es que hay pilares fundamentales del desarrollo de un país bajo el concepto de república. Y eso es quién se encarga de administrar, gestionar y planificar las finanzas públicas. Son los principales pilares básicos. Y está claro que la Constitución así lo dice, y la Corte lo vuelve a acentuar, dice, quien debe hacer esto es solo y solamente el Ejecutivo, el presidente de turno. ¿Por qué? Porque el ingreso fiscal es el ingreso más importante que tiene el presupuesto general del Estado. Si nosotros le quitamos los ingresos que vienen de endeudamiento público, los tributos le representan cerca del 76% de los ingresos totales que produce el país. Es decir, el Estado y el presupuesto se financia por el esfuerzo fiscal de los 18 millones de ecuatorianos. Siendo así, lo que ha resuelto la Corte expresamente es lo siguiente: solo el presidente puede tener, actuar y ejecutar la iniciativa para proponer creación, derogación o modificación de impuestos. Y solo el presidente. Y en contrario sentido le ha dicho a la Asamblea, y lo dice expresamente, por lo tanto, la Asamblea no puede, por mutuo propio, por voluntad propia, iniciar un proceso para derogar, modificar o peor aún, crear un impuesto. Y con lo cual queda zanjado esta discusión que ya era bizantina en el país, de si la Asamblea tenía esta competencia extraordinaria de derogar temas impositivos. Creo que entonces ese es el mensaje explícito de la sentencia. Ahora, hay algunos mensajes implícitos y una lectura fuera de la sentencia. Los implícitos son, señores asambleístas, cuando les manden una reforma, tienen que trabajar para aprobar o rechazar el proyecto del Ejecutivo, porque ustedes, Asamblea, no tienen iniciativa de presentar un proyecto de ley. Recordemos, amigos, que la última reforma tributaria fue una reforma tributaria que pasó por el Ministerio de la Ley. Para quienes nos escuchan, el Ministerio de la Ley significa, si la Asamblea no conoce, no aprueba, no rechaza, no reforma un proyecto del Ejecutivo en 30 días,
ese proyecto se convierte en decreto ley y se incorpora al ordenamiento jurídico. Punto. ¿Esto pasa en Colombia? No pasa en Colombia esto. Las últimas 13 reformas tributarias se han hecho a través de una ley. ¿Esto pasa en Perú? No, no pasa en Perú. En Perú, las últimas 8 reformas tributarias se han hecho a través de una ley, es decir, una discusión democrática entre ejecutivo y legislativo, donde se suman muchos actores, cámaras profesionales, universidades, pensadores de cada país, técnicos, expertos, etcétera. Y es decir, Miguel y amigos, es que a veces nos perdemos en el Ecuador. Es que el Ecuador no es una isla que está fuera del mundo, no, no. Lo que está haciendo Ecuador está mal. Ni siquiera en América Latina cometen estos malos ejemplos que los hacemos en Ecuador. No se diga Europa, no se diga Estados Unidos, donde las reformas tributarias son absolutamente más consensuadas. Y 3, Miguel, el tema de el mensaje es responsabilidad. Responsabilidad para que el presidente sea muy responsable al mandar su proyecto de ley, porque la Asamblea también tendrá que actuar responsablemente y no permitir que el simple paso del tiempo haga que se ejecute, se apruebe, se realice un proyecto de ley o se convierta en una ley de la República. Creo que el mensaje es responsabilidad. Y esto nos lleva a una conclusión ya fuera de sentencia. Miguel y amigos, Walter y amigos, ustedes miren lo que le está pasando a este país y es quien gobierna el Ecuador, es la Corte Constitucional. Les pongo rápidos ejemplos. Ayer lo que estamos discutiendo en esta mesa con Walter y contigo, Miguel, es sembrando un pilar fundamental de una república. ¿Quién se encarga de planificar, gestionar y ejecutar las finanzas públicas, sobre todo el tema tributario? El presidente. Eso lo ha resuelto la Corte. No lo pudo resolver el Ejecutivo, no el Legislativo, ni siquiera la función jurisdiccional. Sin embargo, que la Corte Constitucional es parte de esta, pero de una forma extraordinaria en la Suprema Corte. Pero también el 11 de enero de este año se acaba de incorporar el impuesto a la herencia. Mira tú, a noviembre del 2021 se eliminó el impuesto a la herencia. Durante el 2022 estuvimos sin impuesto a la herencia y ahora el 11 de enero del 2023 se reincorpora el impuesto a la herencia. ¿Por qué? Por decisión de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha dicho que se baje el ISD del 5 al 2. Y como hemos conversado contigo, Miguel, no es que el presidente de mutuo propio lo hace, no. El presidente está haciendo lo que la Corte Constitucional ordenó hacer, del 5 al 2. El problema del Consejo de Participación y de Control Social, 2 organismos en una lucha fratricida y casi rudimentaria, el Consejo y la Asamblea. Hizo la Corte, resolvió y los mandó a la casa a todos los de la... Bueno, esto es peligrosísimo porque una Corte Constitucional es creada bajo el concepto de que esta va a cuidar la Constitución y sobre todo los derechos constitucionales, civiles y humanos de los ciudadanos van a ser respetados porque el poder del Estado podría en algún momento violentar esos derechos. Lo que está pasando es que la Corte Constitucional está siendo un arbitrador en el Ecuador para que ya dejen de pelearse los poderes del Estado, los políticos que están en funciones en el poder del Estado, y la Corte se está convirtiendo de alguna manera en esa gran espada que va resolviendo todos estos entuertos que está teniendo el país. En buena hora que lo hace la Corte, pero en mala hora que no tengamos otros mecanismos alternativos como país para ir saliendo y resolviendo nuestros problemas. Bienvenido al economista Walter Spurrier Vaquerizo, de Análisis Semanal. ¿Qué lectura tiene inicialmente de este dictamen de la Corte Constitucional respecto de la derogatoria de la reforma tributaria? Buenos días, Miguel. Buenos días, Napoleón. Buenos días, Miguel. Buenos días, Napoleón, a todos los que escuchas. Yo estoy muy satisfecho con la decisión de la Corte en esta ocasión. Porque, como bien señaló Napoleón, la Corte Constitucional está diciendo sobre muchas cosas, no solo las que él mencionó ahora, y no siempre estoy de acuerdo con sus decisiones, pero en este caso estoy de acuerdo con su decisión, porque tiene que haber una seguridad jurídica en este pilar que es el Estado, en la actividad que tiene el gobierno central de administrar el país. Ya tuvimos en la crisis pasada, en la crisis del 98-99, el Congreso eliminó el impuesto a la renta.
y lo reemplazó con un impuesto a los cheques. Y ese fue parte del problema que tuvimos, el problema económico que tuvo el presidente Maguad. No digo que fue el único, pero abonó al problema en lugar de ser la Asamblea, el Congreso de aquel entonces un pilar de la situación, él quitó un pilar, el gobierno lo ayudó a derrumbarse. En esta ocasión, como igualmente señaló Napoleón, el presidente manda un proyecto de ley y la Asamblea, en lo que aparentemente fue una movida política, se abstuvo de votar para decir que ellos se equivocaron y que el único responsable por subir los impuestos fue el Ejecutivo. Y una vez en que le convertían al Ejecutivo en el único responsable de haber subido los impuestos, ahora pretendían, vamos a quitar esos impuestos porque nosotros estamos a favor de la gente y no a favor del gobierno, entonces vamos a eliminar esos impuestos. Eso es una manera irresponsable de manejar las finanzas públicas. Aquí resulta que independientemente que nosotros hayamos estado los ciudadanos a favor o en contra de la ley, o a favor o en contra de algunas disposiciones de la ley, el hecho es de que ese fue un pilar que tuvo el gobierno para armar su situación fiscal, para ir reduciendo su déficit fiscal, para conseguir un apoyo externo para cubrir las deudas que se heredaron del correísmo y poder salir adelante sin entrar en una grave crisis fiscal. Y sencillamente ese edificio que ha ido armando el gobierno para ir dejando atrás la crisis fiscal, para ir reduciendo ese exceso de endeudamiento, esta derogatoria de la ley lo hubiera tirado al traste. O sea, era una medida irresponsable. Tuvo la opción la Asamblea de decirle al gobierno: no estoy de acuerdo con estos impuestos, cambiémoslo de esta manera, es demasiado, tenemos que ir por este otro lado. El gobierno hubiera tenido que aceptarlo debido a que no tenía mayoría en la Asamblea y no lo hizo. Entonces, en ese sentido es un alivio. Sorprende que solamente haya sido 5-4 la resolución de la Corte Constitucional, pero es una decisión correcta y no vamos a tener un contratiempo, no vamos a tener tropiezos en el manejo fiscal. El gobierno va a poder seguir adelante con su proyecto y se ha cerrado la puerta para que a futuro la Asamblea haga un uso irresponsable de su poder político para echar abajo la administración del Estado. Walter, luego de este dictamen de la Corte, implica que la Asamblea no debiera volver a incursionar en esto que es atribución exclusiva del Ejecutivo, más allá de un gobierno de turno. Sí, esto significa que la Asamblea, su oportunidad para participar en el proceso de creación o derogatoria de impuestos, tiene que esperar a que el Ejecutivo mande un proyecto de ley. Incluso se ha mencionado en ciertos círculos que el Ejecutivo mandó un proyecto de ley excesivo en los tributos que causaba, precisamente para darle la oportunidad a la Asamblea de reducir esa carga tributaria y decir: miren, hemos bajado los impuestos que quería poner el Ejecutivo. Pero al entrar por el Ministerio de Ley, entró todo el paquete de la ley tributaria en vigencia y ya no hubo oportunidad de modificarlo, de aliviar en ciertos aspectos. Hoy la Asamblea tiene que esperar que el Ejecutivo mande un nuevo proyecto de reforma tributaria. Ahí tendrá que opinar, cambiarlo, y el Ejecutivo tendrá la oportunidad de vetar lo que salga de la Asamblea o vetarlo parcialmente. Walter, ¿esto le permitirá al Ejecutivo que planifique de una mejor manera las finanzas públicas? Bueno, si hay un punto fuerte en la gestión del gobierno, es el manejo de las finanzas públicas. El sector público no financiero, o sea, la medida de las finanzas públicas que incluye a los gobiernos locales, que incluye a las empresas públicas, que incluye el IES, ya no tiene déficit. O sea que la deuda que se tiene que obtener es para pagar las deudas pasadas que se están venciendo. Y ya vamos a entrar en un momento en que va a haber algún superávit
ya en el presupuesto del Estado, que le va a permitir al Estado que la deuda que contrata va a ser menor que la deuda que paga, y de esa manera se va a ir aliviando el enorme peso de la deuda. Estamos en ese camino. Ese es un punto fuerte. Ahora, eso trae sus problemas en otros ámbitos, en el sentido que el Estado no puede contribuir por su gasto público al crecimiento económico, porque está pagando deudas, no invirtiendo en la economía. Pero ese punto es el fuerte, el fiscal, ¿no? Aspectos para atraer inversión, dinamizar la economía privada, ahí podemos encontrar que hay fallas, que hay debilidades, pero en la parte fiscal yo pienso que las cosas van muy bien llevadas y todo apunta a que este año va a haber una estabilidad fiscal, al punto que el ministro Arosemena ha dicho que no están pensando recurrir a este mecanismo de un fondo de liquidez que le iba a permitir obtener unos 1.300 millones de dólares por parte de un fondo que maneja el Fondo Monetario, porque no lo van a necesitar. Eso implica que por el lado fiscal vamos por buen camino. Vuelvo con el doctor Napoleón Santamaría. Aun cuando este dictamen de la Corte Constitucional, en el caso 123, pasó con las justas, 5 votos contra 4, implica que puede generar en el país mayor certidumbre jurídica, estabilidad, porque una de las críticas en el pasado reciente fue la inestabilidad, este cambio de reglas y con mayor razón la incidencia de los tributos en el camino. ¿Da mayor certeza y seguridad jurídica, Napoleón? Miguel, ¿qué hubiera pasado entonces en un escenario donde la Corte hubiera fallado a favor? Porque es verdad lo que dice Walter y tú lo comentas, de los 9 jueces constitucionales, 5 han votado a favor de esta resolución, pero 4 contrariamente han votado en no a favor de esta resolución. Claro, salvaron los votos. Salvaron los votos de forma contraria, disidente, ¿sí? Como bien dices, con las justas pasó el tema. ¿Y qué hubiera pasado? Esto es lo importante decirles a los amigos, que la Corte sí lo analiza en un punto. ¿Qué hubiera pasado si la Corte hubiera dicho derógase la ley? Porque lo que la Asamblea hizo al sacar esta ley derogatoria es correcto. Hubiera pasado que el régimen jurídico ecuatoriano, el tributario puntualmente, hubiera quedado con huecos, con vacíos, sin normas para aplicar. La Corte dice, no puede una Asamblea de forma tan simplona e irresponsable decir derógase, porque eso es lo que dice la Asamblea, un artículo de 2 líneas, derógase la ley y punto. Y no dice que se queda. Pongo un ejemplo. Antes de la reforma del señor Lasso, hay en Ecuador un régimen que acoge más o menos a 1.300.000 contribuyentes. Ese régimen se llamaba el de microempresa, ¿sí? El señor Lasso lo elimina y en su reforma tributaria, que le ha comentado Walter, pasa a un nuevo régimen que se llama RIMPE. Si es que la Corte hubiera derogado, se elimina el RIMPE, ojo, ya no existe el RIMPE, si lo hubiera derogado, afortunadamente no pasó, pero no es que revive el régimen microempresario, no, las normas no reviven. Nos hubiéramos quedado con orámenes jurídicos, con vacíos enormes, y no en esta sola cosa. En la última reforma cambiamos conceptos ya un poco más elevados de lo que es la fiscalidad internacional, cómo manejamos nuestro tax credit internacional, cambiamos el régimen de crédito fiscal por régimen de excepción. O sea, varios principios que mueven a la tributación se cambiaron. No puede una asamblea de irresponsablemente derogar una ley así. Tema 1. 2, claro, pero afortunadamente no pasó esta irresponsabilidad, hay que decirlo claramente, una irresponsabilidad de la asamblea, y la Corte ha frenado esta irresponsabilidad. ¿Quiénes salen beneficiados de este tema, Miguel? Primero, creo que, le insisto, el concepto de república, que las nuevas generaciones sepan cómo tienen que administrar los fondos públicos, administrar justicia, resolver el tema de las finanzas públicas, porque ya sabemos quién es el que debe planificar el más importante de todos los ingresos, que es el tributario, y ese es el presidente de la República de turno. Segundo, desde luego, el presidente Lasso, porque Walter, con la merma del ISD, a enero del 2024, o sea, durante el 2024, el país va a perder más o menos 550 millones de recaudación de ISD, exclusivamente, porque lo fuerte se va a ver el próximo año.
Si le hubieran disminuido esta reforma le dio en el año 2022 al gobierno de tributos permanentes, no de tributos excepcionales, 650 millones de dólares. Entonces, aparte de que gana la República, el señor Lasso también logra sostener sus finanzas para el 2024, casi último año de su gestión, porque hubiese tenido que asumir a los 550 millones que ya va a perder por la no recaudación del ICD, 650 millones más de reforma. Es decir, el 7.5% de todos los ingresos brutos tributarios del país. Es una cosa importante, sustancial, sustantiva. 3, los empresarios ecuatorianos. Mira, cuando nos reuníamos con los empresarios decíamos, bueno, ¿y cuál es el régimen? ¿Qué va a pasar este 2023? Espérate un rato, si el comentario, esperemos un momento a ver qué resuelve la Corte. Porque si la Corte le da la razón a la Asamblea, tenemos que esperar hasta el 28 de noviembre de 2023 a ver si la Asamblea se ratifica en su revocatorio. Y ahí podremos saber qué pasa. Entonces, ¿cómo un empresario, cómo un emprendedor en el Ecuador puede trabajar con esta cantidad de incertidumbres? No solo lo que resuelve la Corte, sino si es que la Corte resolvía en contrario, teníamos que esperar ahora la ratificación de la Asamblea. Y 4, creo que es una parte, insisto, una parte de esa invitación que se hace a la inversión extranjera. Mira, bajamos el ISD, ya dejamos claros estos pronunciamientos, estos dictados de cómo deben manejarse las finanzas públicas desde el lado tributario. Vengan un poquito más al Ecuador. ¿Qué es potente? No, todavía no es potente. Y algo me contesto porque Walter nos llevaba el tema, que nos falta inversión extranjera, es verdad. Frente a Colombia y Perú, nuestra inversión extranjera es bajísima todavía. Pero siempre hemos analizado que, miren los sistemas jurisdiccionales, los sistemas de justicia de Perú y de Colombia, definitivamente nos funcionan mucho mejor que el de nosotros. Y lo que le aterra a un empresario es venir al Ecuador y saber que el juez A de lo laboral va a resolver de una manera y el mismo juez A, porque ni siquiera es otro, va a resolver de otra manera después de unos días. Esto es lo que nos pasa. O esa feria de acciones de protección que hay en el país. Bueno, en resumen, aquí sí tenemos un serio problema de certeza jurisdiccional porque nuestros jueces se han categorizado en 3 grupos. O son incompetentes porque no conocen, o son temerosos porque fuerzas ajenas y oscuras los están presionando, o son corruptos. Y mientras tengamos una justicia así, va a ser muy difícil que el inversor extranjero se anime. Y finalmente, esa discrecionalidad que tanto daño le hace al país. Este país tiene un serísimo problema de discrecionalidad de la función ejecutiva. Vale decir, el funcionario público hoy día actúa de una forma y mañana actúa de la forma absolutamente contraria al opuesto. Esto de la discrecionalidad le daña, le ofende, le agrava a la inversión extranjera. Por último, ¿qué va a pasar en este 2023? Walter y amigo, el presidente tiene que enviar una reforma tributaria, lastimosamente. El presidente, al aceptar que la bajada del ISD del 4 al 2, esquivó otra opción que le daba la Corte. La Corte también le decía, si no, presidente, si usted quiere sostener el ISD al 4, mande una reforma tributaria. Eso ya le dijo la Corte Constitucional. El presidente abortó ese camino. Pero ahora, el 11 de enero de este año, hace 20 días, la Corte le acaba de decir, definitivamente es inconstitucional el régimen tributario para los negocios populares. En negocios populares hay 400,000 contribuyentes. Y le dice, esto tiene que hasta el 23 de diciembre, hasta el 31 de diciembre de 2023, tiene que cambiar. Por lo tanto, el presidente Lasso está obligado, combinado, a enviar una reforma tributaria, al menos para corregir lo que es el impuesto del régimen tributario de los negocios populares. No sé si incorporará otras cosas, no lo sé, creo que no. Le sugeriría que no lo haga. Más bien podría alivianar algunas cosas que comparto con Walter. Se le pudo haber ido en exceso, y se fue en exceso en la última reforma, no por culpa del presidente, sino de los irresponsables de la Asamblea que no hicieron nada. Pero lo que sí digo es, ojalá y esta reforma que tiene que hacer el presidente Lasso, los ecuatorianos la podemos tomar de forma tranquila, Miguel. A mí me aterra lo que le pasó a Colombia en el 2021 porque participé de forma directa en esa reforma y la verdad es que una reforma tan agresiva
como la que presentó el presidente Duque, lo que hizo es que se incendie Colombia y ahí no solo se perdió dinero, sino se perdieron vidas humanas y eso no quiero para mi país. Economista Walter Spurrier, ¿qué piensa de este alcance de reforma tributaria, como dice Napoleón Santamaría, que tiene que hacer en el caso de los negocios populares? Y también si este dictamen de la Corte va a abonar para que la inversión extranjera vea que hay solidez, certeza jurídica en el Ecuador. Bueno, yo creo que abona a que haya seguridad y certeza. Y los primeros que siguen esto de manera minuto a minuto son los tenedores de papeles del Ecuador. Y que de acuerdo a las tendencias que ven, de acuerdo ven hacia dónde va el país, sobre todo por el lado fiscal, compran o venden papeles del Estado ecuatoriano y afecta el riesgo país. Y el riesgo país es un termómetro que siguen inversionistas para saber cuán riesgoso es poner dinero en el Ecuador y si es más o si es menos riesgoso. Y en el Ecuador es más riesgoso que en los países vecinos, solamente Venezuela y Argentina tienen un mayor riesgo. Ahora, si la Corte Constitucional hubiera dicho que en efecto la Asamblea podía derogar la reforma tributaria, el riesgo país se hubiera disparado y también los inversionistas hubieran visto al Ecuador como un país de muchísimo riesgo, un riesgo que se hubiera elevado. O sea que esto da mayores seguridades a la inversión extranjera. Y también diría yo a los inversionistas nacionales, que están viendo que no va a haber una desestabilización por parte del gobierno central. El manejo de esta reforma tributaria sí, es que se viene, sí, va a ser complicado. Yo coincido con Napoleón que tiene que ser únicamente puntual, incluso para evitar de que haya mucha accionar de la Asamblea, mucha iniciativa de la Asamblea cambiando el régimen tributario. Pero en general estas decisiones que ha tomado la Corte Constitucional no solamente deja patojo el manejo del Estado en este caso, hay otros casos de que deja patojo al gobierno del Estado. Por ejemplo, al haber dicho que la ley que se llamaba de estabilidad fiscal y también digamos, de desarrollo económico, etcétera, al haber dicho antes la Corte Constitucional que solamente era válida la parte tributaria y no la parte que apuntaba a reformar las leyes económicas, del manejo de la economía, de pronto dejó al país, por ejemplo, sin la posibilidad de tener zonas francas. Los países vecinos tienen zonas francas. Es un mecanismo para atraer cierto tipo de inversión. Nosotros tenemos un régimen que puso Rafael Correa que se llama sedes, pero nadie en el mundo sabe lo que es una sede o le interesa. Todo el mundo sabe de zonas francas y eso no ha resultado. Entonces el gobierno puso eliminar las sedes e instaurar las zonas francas. Y ahora resulta que las sedes quedaron eliminadas y la Corte Constitucional eliminó el régimen de zonas francas. Y entonces ya de pronto ya hay un hueco, ya no podemos recurrir a tener zonas francas, ni siquiera tener sedes, que era algo menos interesante. O sea, en términos generales hay una serie de leyes, una serie de huecos en las políticas públicas, en las leyes que rigen al movimiento económico, que se han causado por estas decisiones de la Corte Constitucional de derogar parte de las leyes, diciendo que la ley era demasiado compleja y por ser de urgencia solamente puede tener un tema, y ha derogado el resto de los aspectos incluidos en la ley. O sea, en este sentido, en lo específico que mencionas, Miguel, en efecto, van a tener que actuar con una reforma muy puntual para poder instaurar un nuevo impuesto o cambiar el régimen tributario para los sectores populares y
de alguna manera va a tener que buscar que haya algún tipo de acuerdo en la Asamblea para llenar estos huecos que se han abierto en la legislación económica por decisiones de la Corte, como estoy hablando del caso de las zonas francas y hay otros. Entonces, en ese sentido, en la medida que se avance en eso, también va a haber un mejor clima para la inversión. O sea, la inversión lo que está buscando es qué podemos, en un aspecto del que señalaba Napoleón, que es muy central, y es que las cortes, pues, uno no puede saber qué es lo que va a pasar con los jueces. Uno no puede tener una certeza de que le van a respetar los derechos a uno porque las decisiones de los jueces muchas veces no son bien fundamentadas. Otro aspecto es ver si el país va a tener una estabilidad fiscal a futuro y va a tener un avance normal a futuro en cuanto a su manejo económico para que haya una cierta certeza, porque el que pone dinero hoy quiere saber cómo van a estar las cosas de aquí a 4 o 5 años, que es cuando va a comenzar a haber el rendimiento sobre su inversión. Entonces, esto favorece a esa certeza, pero es tan solo un elemento. Todavía no se ve que el país vaya a seguir por un camino de estabilidad, por decisiones bien tomadas, por mejorar su estructura legal y con algún nivel de consenso en el país, cuál es el sentido que se tiene que avanzar. En el caso del Perú, Perú ya lleva décadas en que a pesar que se han cambiado los gobiernos, cada vez un opositor del gobierno anterior y no se repiten los mismos partidos en el poder, el manejo de la política económica ha sido bastante estable. Ahí no se han metido la Asamblea a echar abajo las políticas, las leyes que rigen el movimiento económico. Entonces, eso es lo que nos hace falta para que baje el riesgo país y para que el Ecuador sea más atractivo para la inversión, no solo extranjera, sino de los nacionales que además tienen mucho dinero afuera y que podrían invertir en el país con mucho éxito si consideraran que hay un alto nivel de probabilidad de que el país marche por buen camino. Doctor Napoleón Santamaría, esto de la seguridad jurídica para captar mayor inversión, de manera especial extranjera, como bien decía Walter Spurrier, ¿cómo dar estas certezas? Porque cuando uno lee la conclusión de la resolución de la Corte Constitucional, dice, y me voy a permitir dar lectura, la Corte concluye que el proyecto de ley violó la regla de trámite prevista en el artículo 135 de la Constitución, al haber existido una violación de la Asamblea Nacional de una regla de trámite legislativo y al existir un socavamiento al principio constitucional que atribuye la rectoría de impuestos, la política fiscal y las finanzas públicas a la función ejecutiva, se debe concluir que existe un vicio de inconstitucionalidad. Esto no da certezas. Y la Asamblea sigue allí. ¿Qué garantiza de enviarse una reforma este alcance que ha sido señalado para el tema de negocios populares, que la Asamblea se someta al ordenamiento jurídico, lo que no lo ha hecho y no hasta el día de hoy? Napoleón. Por favor, el audio, Napoleón. Perdón, Miguel. Sí. Entonces yo te decía, efectivamente, la sentencia, lo que tú lees en la parte de la sentencia, es clarísimo. La Corte dice, están socavando el ordenamiento jurídico al violar el trámite de procedimiento para hacer una reforma, en este caso una derogatoria tributaria. Punto. Entonces, no solo que actúan mal estos señores de la Asamblea, pero la Corte también les dice una cosa. Adicionalmente, señores, ustedes tenían la posibilidad de rechazar el proyecto. Cuando les mandó el presidente el proyecto, bien podían reunirse. Si no estaban de acuerdo, rechacen y digan no. Y ya está, y el presidente tendrá que mandar otro proyecto. Pero no hagan nada, porque no hicieron nada cuando les mandaron el proyecto de ley, y luego vengan a reunirse para tratar de derogar. Esto no solo que socava el ordenamiento jurídico, sino las leyes de convivencia, de respeto. O sea, Miguel, aquí tenemos un serio problema que ya sale del ordenamiento jurídico, económico y pasa al político, lastimosamente. En el Ecuador, nuestros políticos, que por cierto son muy malos, aquí no tenemos buenos políticos,
Aquí no es que hay historias, todos son muy malos, de muy mala formación académica, cultural, etcétera. Nuestros políticos creen y todavía tienen la tara mental de que cuando llegan al solio de la asamblea, de la alcaldía, de la prefectura o de la presidencia, ellos son parte del movimiento 1, 3, 5, rojo, verde, negro o azul. Esto hay que mandarlos al colegio, a una universidad y que les expliquen a estos señores políticos que cuando llegan a la función pública son funcionarios públicos y se deben al trabajo de los 18 millones de ecuatorianos. Este es el problema, en mi opinión, central del movimiento o de los ejes políticos que están dañando al eje económico, al eje jurídico, al eje constitucional, etc. Mientras no cambien esta visión y sigan pensando que los de la lista tal, cuando llegan al poder, tienen que defender a su lista y a lo que creen los de su lista y no al país, entonces el país va a tener un serio problema de armar lo que tenemos que armar. Lo que hemos conversado aquí sustancial, Miguel, es si no tenemos una justicia clara, transparente, honesta y proba, no vendrá inversión extranjera. Si no cortamos esa discrecionalidad abusiva del funcionario público, que hoy día le pide para cualquier trámite cualquier requisito que no estaba. Diga, no, pero en los requisitos no está la cédula. Sí, pero como yo soy el gran funcionario público, desde ahora le pido copia de la cédula. Bueno, esta discrecionalidad le hace mucho daño ya a la ejecución del acto administrativo, del simple acto de administración de la inversionista extranjera. Pero entonces, Miguel, ¿cuál es el punto de solución? El punto de solución no está en la clase política, mire tú. Sin embargo, que ellos son el germen, pero no está ahí. Está en los electores. Señores electores, mi reflexión final es, no voten si ustedes no quieren votar, desperdiciar el voto, seguirle dando el voto al que ladra con los perros y al que le ofrece darle dama, cama, chocolate, sabiendo que no tiene competencia para eso, que le miente, que le lleva a un concierto o que le anuncia la traída de un gran artista, y usted entonces desprecia su voto, vote pensando en sus hijos. Si no cambiamos la calidad de electores y si los electores no nos ayudan a tener mejores representantes, entonces el país realmente está en un callejón sin salida, en un círculo no virtuoso, sino vicioso. Por eso el mensaje es clarísimo. Tenemos que renovar nuestra pésima clase política. Mira tú, Miguel, que todos los comentarios inteligentes, interesantes que nos hace Walter hoy día, etcétera, no son abordados por los políticos. No hay cómo sentarse con los políticos a discutir estos temas. Pero ya que no tienen el talento y el talante de saberlo, por lo menos deberían tener la estulticia de escucharlos. Pero ni siquiera son buenos perceptores. Entonces, resumo, tenemos que cambiar nuestra clase política. La clase política juega en contra del desarrollo nacional, sobre todo la Asamblea Nacional. Ahí les están preguntando a los ciudadanos, ¿quieren que se reduzca? Vean, si no han leído bien la pregunta, si no han se preparado la respuesta, etcétera, de lo menos o lo menor. Todos sabemos que esa asamblea es mala. Bueno, si es mala, por lo menos tengamos lo menos mala posible, reduzcámoslo. Pero para una vez reducida, tratemos de enviar los mejores cuadros que siempre habrá por ahí eligiendo, siempre habrá uno que otro. Y por lo tanto, a propósito, Miguel, igual de amigos que estamos a puertas de nuevamente unas elecciones seccionales, ojalá y los ciudadanos sean responsables, como dice la Corte Constitucional, responsables con su voto y le entreguen este favor a las personas que puedan efectivamente darle un apoyo, un aporte a la nación. Lo que necesitamos construir son planes nacionales de desarrollo. No importa si está el presidente X, Y o C o el partido rojo, verde, esto debe acabarse. El Ecuador tiene que tener la capacidad de crear un plan nacional de desarrollo. Y algo decía Walter, no podemos hablar de reforma laboral. ¿Acaso todos no estamos conscientes, Miguel, que el IES va a explotarnos en la cara? Todos sabemos eso, pero no podemos conciliar una reforma legal potente y poderosa. El Ecuador no tiene una ley de concesiones, no tenemos una ley de concesiones. Perú tiene una ley en la que claramente se discrimina qué pasa si un inversionista viene a hacer obra nueva, qué pasa si un inversionista viene a mejorar la obra antigua.
Obra nueva pero antigua les llama la ley. ¿O qué pasa si viene a ser una obra ya terminada solo en mantenimiento? Un conjunto de diferentes criterios de concesión. El Ecuador no tiene ni ley. Bueno, estos son los grandes temas que no nos puede abordar porque nuestra clase política es paupérrima. Y por eso los comentarios anteriores. Pero el problema, doctor Napoleón Santamaría, es que esto pasa como si fuese normal. Aquí la Corte socava el principio constitucional y allí sigue, esa asamblea mediocre, no pasa nada, seguirá haciendo lo que le venga en gana. Aquí también la institucionalidad debiera imponerse en ese sentido. En algún momento debemos hacer como país llevarla que todos estos exabruptos, todos estos incumplimientos, es que sobre todo estas jugarretas en contra del país. Estos señores asambleístas, 100 puntualmente, ahí estuvo Social Cristianos, Izquierda Democrática, desde luego los deleznables correístas, Pachacuti, etcétera, sumados ahí. Ellos, imagino, en su precario pensar, imagino que dirán, con esto le daño al gobierno del señor Lasso. Señores, se equivocan, le dañan al país, le dañan a la república, le dañan al futuro de nuestros hijos, de mis hijos, y hablo por mis hijos. Esto no puede seguir, no podemos seguir teniendo esta actitud de irresponsables. Si es que estos señores no van a cambiar, que el voto ciudadano los cambie. Si el voto ciudadano, que la Corte Constitucional en algún momento, sí, efectivamente, Miguel, basta ya de tener estos grandes enemigos del país. Mira tú la resolución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No, un año en peleas fratricidas, hasta que llegó a la Corte y lo resolvió. Bueno, yo espero que esto no vuelva a pasar. Espero que los ciudadanos aprendan todos los días de esto, porque si aquí hay algo claro es que sí necesitamos ir formando y educando a los ciudadanos y que logren ver y visualizar y ayudarles a comprender que esto no puede seguir así y que el poder lo tienen ellos. O ustedes son responsables en votar o sigan votando por el señor que habla con los perros, que ofrece hacer canchas de vóley para desarrollar una capital de la República del Ecuador, o de los que quieren volver con la revolución que fue el caldo de cultivo de la corrupción y del robo de las finanzas públicas de este país. Si este país no puede salir adelante, entre otras, y de las otras razones, es porque en la época correísta dilapidaron los fondos públicos. Si usted quiere volver a ese caos, entonces mañana no se queje, pero mañana no exija que no le dan empleo, que no hay seguridad social, que no hay seguridad civil, que no hay protección del medio ambiente, porque usted es culpable. Usted no es parte de la solución, señor ciudadano que vota mal, usted es parte del problema. Economista Walter Respurrier, ¿cómo lograr articular sobre la base de estos pronunciamientos el que haya estabilidad, certeza, un plan de desarrollo que permita armonizar? Porque como señala el doctor Napoleón Santamaría, aquí no le están haciendo daño al gobierno de turno, le están haciendo daño al país con estos dictámenes de la Asamblea Nacional. Sí, pues que resulta que en otros países la oposición está hecha por quienes aspiran a ser el nuevo gobierno y sustituir al gobierno en las siguientes elecciones. Y por lo tanto, si bien la oposición puede no estar de acuerdo con muchas de las iniciativas del gobierno y tratar de pelear contra ellas iniciativas en la Asamblea, de ninguna manera quiere socavar al país o a la marcha del Estado, porque a ellos les va a tocar entonces hacerse cargo de un muerto en lugar de un país en marcha, ¿no? Aquí en la Asamblea no se tiene ese nivel de consideración. Por lo tanto, el camino por el que ha optado esta Constitución es por ser muy presidencialista para que el Ejecutivo, por último, pueda actuar sin el apoyo de la Asamblea. Eso es lo que le va a tocar hacer al gobierno, lo posible, trabajar vía cambio de reglamentos, etcétera, dentro del marco legal que tiene. Yo quisiera añadir algo de lo que decía Napoleón sobre el papel de la Asamblea. La fortaleza de la Asamblea en términos históricos, el Parlamento en Gran Bretaña surgió de la necesidad de los reyes de que les aprueben impuestos para poder financiar a sus guerras, etcétera. Y los que iban en la Asamblea eran los que pagaban impuestos y le decían y discutían con el gobierno para aceptar en algo el alza que les pedían, no aceptar en todo y pedir a cambio derechos y cambios en las normativas para que les permitan a ellos desempeñarse mejor.
Y ahora yo me pongo a pensar, y en esta asamblea, y en estos políticos que ahora son candidatos en estas elecciones, ¿han visto ustedes las declaraciones de impuesto a la renta? ¿Cuántos sencillamente no declaran? O sea, no están ni siquiera listados en el SRI. ¿Cuántos pagan cero, y no solo un año, sino varios años? ¿Cuántos pagan $500 a lo sumo? Van a encontrar que si sumamos todo eso, es la mayoría que no paga. Entonces, si vamos a comparar con el inicio de la asamblea, que quienes están allí en el Parlamento británico y otros parlamentos de la Edad Media estaban allí, era defendiendo los intereses de la población, porque ellos tenían que pagar el mantenimiento del Estado y querían asegurarse que el dinero esté bien utilizado. Aquí, si los que van a la asamblea y los que van a los puestos de gobierno no pagan impuestos, ¿qué compromiso tienen con la fortaleza del Estado? Entonces, por ahí yo creo que el SRI debe ir viendo a los funcionarios públicos y a la gente en la asamblea, ir viendo qué es lo que pagan de impuestos, y a los medios de comunicación, asimismo, verificar que quienes nos gobiernan, sea en la asamblea, sea en el ejecutivo, sean contribuyentes, para que sean también conscientes de que quieren que su dinero se utilice de una manera adecuada. Como digo, ahora el gobierno, bajo estas circunstancias, no le queda más que tratar de marchar en lo que pueda dentro del marco jurídico que tiene, con muy pocas posibilidades de mejorarlo. Sí, estos actores políticos no pagan impuestos, como dice Walter Spurrier. Habría que comparar después cuánto pagan para demostrar que se puede presumir que subieron los patrimonios. O sea, la política les permitió cambiar ese estatus de vida, o simplemente estos señores llegan pobres. ¿Y qué se puede esperar de estos personajes que deciden sobre temas tan importantes como la economía, Walter? Así es. Además, no solamente hay los que llegan pobres y hay que ver qué patrimonio tienen después, porque muchas veces ese patrimonio lo tienen afuera y no lo declaran, sino también es los que tienen patrimonio hoy, cuando son candidatos, y no declaran, y que tienen ingresos y no los declaran. O sea, eso es algo que no debería ser aceptable. No debería ser aceptable para el electorado, en el que alguien quiera tener una responsabilidad, sea legislativa o ejecutiva, y que no pague impuestos. Eso de ahí debería ser un punto crucial que no podría aceptarse, porque se necesita que alguien contribuya, que alguien no esté defraudando el fisco y que pretenda ser nuestro gobernante. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece la participación. Nos han ilustrado, como siempre, el doctor Napoleón Santamaría y el economista Walter Spurrier en un tema tan complejo, tan delicado, que debiera dar certezas en lo económico, en lo tributario, en lo institucional, en lo jurídico. Este dictamen de la Corte Constitucional que echó abajo este proyecto de ley aprobado por la Asamblea y que determinó que la Asamblea socava el principio constitucional de la Rectoría de Impuestos del Ejecutivo. Muchas gracias, Napoleón y Walter, muy amables, siempre aprendemos. Gracias, saludos, Miguel. Saludos, Walter. Muy buen día con todos. Saludos, Miguel. Saludos, Napoleón. Saludos con todos. Muchas gracias, muy amables. Muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos un tema sugestivo en el momento que vivimos, en la coyuntura. El futuro del país, un análisis político que se está jugando en el Ecuador en esta elección. Invitados, el doctor Ramiro Rivera, columnista del Comercio, el licenciado Lolo Echeverría, columnista del Comercio y también comunicador, y la doctora Ariana Tanca, catedrática y articulista. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Conozcamos sobre el referéndum 2023. Buenas, Bessie.